Todos los que nos están siguiendo en este nuevo conversatorio de la Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social. Estamos con nuestros conversatorios construyendo una agenda política. El día de hoy vamos a hablar de la agenda educativa para el nuevo gobierno nacional. Tenemos 3 profesionales quienes nos están acompañando, profesionales ligados al ámbito de la educación, expertos en la temática que vamos a tocar el día de hoy. Tenemos la presencia del licenciado Gonzalo Bacaflores Sánchez, licenciado en Psicología con maestría en Educación Superior y especialista a estudiantes con discapacidad. Tenemos también la presencia del licenciado Javier Verastegui, licenciado en Ciencias de la Educación con posgrado en Educación Especial y Educación Superior, docente universitario y actual director departamental de Fe y Alegría en Santa Cruz. Finalmente, tenemos la presencia de la licenciada Isabel Braseida Nina Quispe, educadora de origen aymara, magíster por la Universidad Pedagógica Bolivia, directora de la editorial Nina Catari y autora de varios artículos. Bienvenidos y bienvenida a este conversatorio. Gonzalo, te pediría por favor tus palabras de bienvenida y saludos a las personas que nos siguen en este conversatorio. Muchas gracias, Lilian. Bueno, a todas y todos un saludo fraternal, pero además que trata de impulsar actitudes positivas hacia la nueva perspectiva que debe haber en el sistema educativo plurinacional. Pretendemos aportar con el análisis, pero además con propuestas, y eso es importante, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, bienvenido. Javier, sus saludos, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio para compartir experiencias y poder, pues, aportar a unas nuevas miradas educativas que creo que es importante en este momento tan significativo que vive el país, pues, ver que sí se puede hacer cambios y la educación es uno de ellos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Javier. Finalmente, Isabel, sus saludos, por favor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Asimismo, gustosa de participar en este espacio que nos va a permitir reflexionar, analizar desde diferentes perspectivas la temática de la educación. Muchísimas gracias. Nuestro sistema educativo data, por lo menos en mi experiencia, en la vida que yo llevo, tenemos ya 3 leyes educativas: el Código de la Educación Boliviana, la Ley de Reforma Educativa y finalmente la Ley Avelino Siñani. ¿Qué marca en nuestro país, qué pasa en nuestro país con el sistema educativo de manera general? Javier, ¿cuál es su percepción de del sistema educativo o de la educación en nuestro país? Bueno, hablar de educación, pues, es un tema muy amplio, ¿no? Sin embargo, si nos marcamos a la última reforma educativa, pues vemos que se han ido marcando elementos o transformando situaciones que han querido de alguna manera pues ir cambiando ciertas formas tradicionales en el ámbito educativo. Lo que puedo resaltar, digamos, es que esta nueva ley pues ha permitido de alguna manera generar, por ejemplo, la obligatoriedad en el nivel inicial, que es un factor relevante porque es un nivel muy importante en el tema educativo. También se ha ido generando, en relación a otras reformas, una participación mayor de la comunidad en la gestión de la escuela. Obviamente todas estas cosas tienen observaciones y eso se lo ve a diario, pero yo creo que la participación es un
elemento cualitativo que se ha ido manejando en todo este proceso, ¿no? Otro aspecto que considero que en la actualidad se ha dado un enfoque de educación inclusiva y de equidad, que era algo que en las anteriores reformas obviamente no se veía, ¿no? Estaba todavía ahí oculto en algún momento. Pero cuando en esta educación vemos que el tema inclusivo es importantísimo, y más aún cuando hablamos de educación, pues nos permite entender de que sí ha habido un avance en ese sentido, ¿no? Esto también pasa por una revalorización de la cultura y saberes que ha permitido, pues, entender las cosmovisiones y poder entender que cada pueblo, cada nación tiene una forma diferente de entender la educación. Estos factores que son de alguna manera van siendo factores relevantes que nos permiten entender, digamos, un poco la dimensión de lo que ahora vemos en Bolivia, pues también apunta que a nivel de maestros, por ejemplo, ha habido formación permanente, el famoso Profocon, que le han cambiado inicialmente muchas veces de nombre, pero con muchas observaciones, pero en el fondo sí ha dado algún avance también en el tema de actualización de docentes, ¿no? Entonces también hay que ver que la educación en este momento pues está pasando por un momento muy complicado, un momento donde yo creo que hay que poner un granito de arena frente a lo que está pasando, y la situación pues nos muestra eso, ¿no? En relación a otras reformas, a otros planteamientos educativos, yo creo que este es el que en el momento, yo creo, más importante de la historia en la educación, que debemos realmente ir generando nuevas formas de entender, ¿no? Un sentido educativo que es necesario. Entonces, la situación actual nos muestra estos, ¿no? Estas ventajas, desventajas, los factores relevantes que decía, como también muchas dificultades, ¿no? El tema de una inexistente evaluación de la calidad de la educación en Bolivia, el tema de, pues, de la promoción automática, que lo único que ha permitido es bajar los indicadores de deserción, pero que no ha dado, digamos, un trabajo de calidad dentro de lo que es el acto educativo, ¿no? Entonces yo creo que estos son algunos factores que de alguna manera pues tratan de caracterizar el momento de la educación. Muchísimas gracias, Javier. Isabel, usted tiene la palabra en este punto. Sí, bueno, creo que la coyuntura en la cual nos encontramos en términos educativos ha puesto sobre mesa las debilidades del actual sistema educativo, asumiendo de que este sistema educativo es consecuencia y producto de los otros procesos educativos, ¿no? Por ejemplo, el tema de descolonización que bastante se habla en la ley 070, no es un tema que se haya estipulado en esta normativa solamente, sino esto viene desde una lucha social. Si revisamos desde el Código de 1955, asimismo se amplía incluso con la propuesta educativa de 1990 y de la Central Obrera Boliviana, y su aplicación en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? En ese sentido, ya desde 1992 se toma en cuenta ese elemento de la educación comunitaria, la educación descolonizadora, pero claro, con ciertas precisiones divergentes, ¿no? Unos desde la escuela activa, otros desde una escuela constructivista, y el actual modelo sociocomunitario productivo. Entonces, de alguna forma, se considera de que varios de los estipulados que se han ido trabajando en los congresos pedagógicos, tanto del 70, del 90 y de los constantes congresos pedagógicos con la ley 070, que han habido más de dos, aún hay muchos elementos que no han sido superados y que ha puesto en debilidad en esta actualidad de la pandemia. Por ejemplo, el no mantener un propio sistema educativo único, ¿no? Ya desde los 30 se habla de estas contradicciones de
disminuir, ¿no? Esa educación rural con la educación urbana. Precisamente en los meses de mayo es la Confederación de Maestros Rurales que se muestran más en proceso de lucha precisamente porque hacen una lectura de la realidad de la cual ellos viven con la comunidad educativa, ¿no? Y a esto me refiero a que no se puede hacer una lectura genérica de la realidad educativa urbana y de la realidad educativa rural, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer una lectura genérica? Porque cada uno tiene varias particularidades, no solamente de accesos a tecnología, que muchos han reducido la coyuntura actual, sino también a organización educativa. Las unidades o las comunidades educativas del área dispersa tienen un sistema organizativo desde la comunidad para buscar formas y estrategias y de esa forma garantizar la educación de las y los estudiantes, ¿no? En una interacción no solamente de los y las maestras, sino también de los estudiantes y de los padres de familia. A diferencia de las áreas urbanas, ¿no? Hay una participación más reducida, simplemente dirigencial en algunos casos, tanto de padres de familia y de los mismos sindicatos, ¿no? Es por eso que incluso hay... ahí se tiene el ejemplo del municipio de Copacabana, que ha sido uno de los municipios donde varios colegas del magisterio urbano, en coordinación a la comunidad, han buscado una solución ante la limitación que ha sido a partir de la educación radial y que no es algo novedoso, que prácticamente en los años 80 las radioemisoras han sido sustanciales para la alfabetización. Entonces, ¿cómo no utilizar estas estrategias que ya se tomaban en cuenta en años anteriores y otra vez ser creativos, ¿no? Y buscar estas mismas estrategias para garantizar la educación? Entonces, esto parte de buscar nuevas estrategias metodológicas, de actualizarse, pero también hacer una lectura de la realidad que lamentablemente a nivel institucional no se ha tenido una respuesta pronta, no se ha escuchado a los actores educativos, prácticamente ha habido una imposición de un modelo educativo que se ha ido practicando en diferentes países, este modelo educativo de la educación virtual, ¿no? Y este modelo educativo de la educación virtual ahora se ha institucionalizado dentro del Ministerio de Educación, pero que prácticamente sigue siendo una forma de reproducir educación a partir de los medios tecnológicos, pero no se está reflexionando, no se está analizando el proceso metodológico, porque no es lo mismo enseñar en una sesión, porque todos los maestros han sido formados a partir de una educación y una metodología presencial. Entonces, el enseñar instrumentos tecnológicos no te garantiza a que la ejecución de todos los momentos metodológicos que garantizan la calidad de enseñanza se ejecuten a partir de estas herramientas, ¿no? Entonces, no ha habido ese proceso y no lo está viendo. Entonces, es algo crítico que debe tomarse en cuenta. La corte, ya estamos en los 5 minutos. Vamos a tocar todavía ese punto, lo dejo como pendiente. Gonzalo, tu percepción general de la educación en nuestro país. A ver, muchas gracias, Lilian. Muchas gracias a los participantes de este panel y a todos los que están siguiendo la conversación. En este momento yo no tengo ninguna ligación ni institucional, ni académica, ni sindical, digamos, con ningún sector. Es decir, puedo hablar y decir las cosas sin tapujos, ¿no? Coincido con las percepciones de los anteriores panelistas. Sin embargo, a ver, lo educativo, el acto educativo, la educación en general, entre comillas, puesto que es gigantesca, es una palabra que incluye infinidad de aspectos y componentes,
es el único medio para eliminar y disminuir las desigualdades sociales en cualquier sociedad. Porque a través de lo educativo uno puede acceder al trabajo mediante la formación en niveles, grados, superior, inferior, etcétera, etcétera, al ejercicio de la ciudadanía y al ejercicio de los derechos. Es decir, lo educativo de una u otra manera contribuye a eliminar o disminuir las desigualdades. Y si nos ponemos en ese marco de análisis de la línea del tiempo histórico que ha tenido este sistema educativo, evidentemente, en años pasados, desde la primera ley, luego del código de la ley de la educación boliviana y luego la 1565, luego la 070, obviamente han habido transformaciones y una evolución favorable en varios sentidos, aunque con muchas limitaciones, ¿no? Es decir, de la exclusión de muchas poblaciones se ha pasado a la atención de las diversidades, a una concepción plural de las personas, de los estudiantes, de las niñas y niños que componen un aula, que componen un grupo social con el que trabajamos. Sin embargo, desde otras perspectivas se considera ese tipo de procesos, ese tipo de actos de una manera muy formal, regular, no diversificada, inclusive el uso de las lenguas que ha sido introducida por la 070 en el sentido plurilingüístico, no ha tenido pues un desarrollo que debería haber alcanzado. Entonces, a ver, han habido transformaciones, han habido avances, etcétera, pero el tema de la disminución de las desigualdades no se ha efectivizado plenamente y eso tenemos que decirlo con sinceridad. Es decir, hemos avanzado en muchos sentidos, sin embargo, faltan y carecemos en algunos espacios de avances y de políticas educativas adecuadas al momento histórico. Lo que puedo rescatar rápidamente es que hemos entrado en un esquema de desarrollo de procesos educativos sociales y comunitarios, fundamentalmente presenciales, marcados por el derecho a la educación, el encuentro entre pares, la práctica de valores, el diálogo presencial, el poder tomar decisiones en conjunto, en un marco colectivo y promoviendo la convivencia etaria y generacional de manera armónica. Eso es lo que se ha intentado hacer. Sin embargo, en la práctica educativa, en el aula, en los grupos, considero que hemos tenido muchísimas limitaciones, ¿no? Que evidentemente pasan por la formación complementaria de los maestros, ya ha sido tocado este punto, pero que debiera complementarse de una manera tajante con la formación posgradual de los maestros, puesto que ahí se especializan los recursos y obviamente debiera haber, lo que no ha habido tampoco, un reconocimiento a ese tipo de trabajo, un incentivo que debiera pensarse desde lo económico hasta lo más simbólico. Entonces, a ver, han habido avances, el sistema educativo no ha logrado en este momento disminuir esas desigualdades y dar oportunidades a todas las personas con sus características de manera también diversificada. Y ahora con el tema virtual tenemos un desafío, no varios desafíos, una diversidad de desafíos que debemos afrontar. Entonces es momento de decirlo. Este es un momento histórico, como lo ha planteado Javier, en el que debemos participar. Maestros, maestras, pero no solo ellas y ellos, sino
profesionales que estamos vinculados a los temas educativos y a los temas de convivencia social armónica y de desarrollo productivo, porque así tiene que verse la educación o el sistema educativo en los próximos años. Bueno, eso es lo que puedo decir, Lilian. Gracias. Muchísimas gracias. En esta mirada de avances, nuestros tres panelistas coinciden en que han habido avances, en algunos casos significativos, ha habido una transformación educativa. Sin embargo, también se ven limitaciones en estos avances, lo planteaba Javier en el sentido de que si bien hay una actualización, también hay una inexistente evaluación de la calidad educativa. Gonzalo nos ha hablado de que en un fin de la educación, que es la eliminación de las desigualdades, no hemos logrado eliminar las desigualdades, si bien se ha logrado una inclusión, nos lo decía Isabel, nos hablaba de, hay un modelo educativo que marca el acceso diferenciado, marca también desde diferentes reflexiones. Hemos llegado a un marzo de 2020 con una crisis sanitaria que definitivamente, donde visiblemente más ha golpeado, visiblemente, es a los y las estudiantes de nuestro país, más que todo en el nivel inicial, primario y secundario. Ha marcado desde diferentes miradas la profundización de las desigualdades. ¿Cómo ven ustedes desde el ámbito en el que se desempeñan este contexto educativo? Ya lo ha mencionado, un Ministerio de Educación que nos marca un modelo educativo virtual, pero que no ha logrado avanzar, no ha logrado consolidarse. Es más, desde una mirada muy personal, más bien ha marcado un quiebre y una visibilización de, no sé si decir, ineficiente actuación del Ministerio de Educación o del sistema educativo en general. Pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo han vivido también el proceso educativo desde marzo del 2020 a la fecha, podríamos decirlo, aunque ya hace bastante tiempo que el Ministerio ha clausurado el año educativo? Javier, ¿cómo ve usted esta situación? Bueno, yo creo que el tema de esta situación nueva, que no lo esperábamos, esta pandemia, lo que ha ido haciendo es profundizando un poco la crisis educativa y de una manera mucho más evidente, a pesar de, como les decía anteriormente, ha habido algunos factores relevantes, pero obviamente las dificultades que se han tenido ha sido mucho más. Eso es lo que ha permitido visibilizar en esta pandemia esta crisis educativa, ¿no? Y esto se lo ha visibilizado desde el tema de los profesores, que ha sido lo más evidente, ¿no? De un manejo limitado de la tecnología, entendiendo de que se ha tratado de dar una clase virtual desde un esquema o desde un modelo todavía conductista que no permite traspolar, digamos, esa misma lógica presencial a una virtual. En este sentido, fíjense, si el profesor ha tenido esas limitaciones tecnológicas, se le ha pasado una responsabilidad al papá y a la mamá en la casa para que pueda apoyar a sus hijos. Eso más aún empeora porque los padres y madres de familia, al menos los que han podido acceder en el área rural, o sea, tienen estas limitancias, estos límites tecnológicos. Entonces yo creo que eso ha generado una situación de que se ha tratado de hacer desde la mirada del profesor lo posible, lo que estaba lo más cercano a él para poder salir a flote en estos momentos, ¿no? Entonces,
Yo creo que este momento de crisis lo que ha evidenciado es esto, ¿no? Que no se ha tomado en cuenta que el tema virtual o el tema tecnológico, la educación digital, debería ser un brazo, un eje fundamental dentro de un planteamiento educativo, no solo el presencial. Fíjense que se habla ahora, por ejemplo, de que la radio y la televisión cobran cierta importancia, porque en algunos lugares que yo conozco, por ejemplo, está si la radio, está parte de la televisión dando o tratando de dar alguna respuesta educativa a los estudiantes, pero que no son parte de una mirada integral de la educación. O sea, yo creo que el tema de la pandemia como que ha abierto, digamos, la realidad educativa de una manera, pero inmediata. Y yo creo que eso es lo que hay que ir pensando, ¿no? Sin embargo, obviamente no todo es negativo. Yo creo que también hace un espacio en el que, bueno, se han desarrollado otros saberes, otros aprendizajes que tienen que ver mucho más sociales, mucho más de una profundización de valores dentro de esta pandemia, un poco en el tema familiar. Yo creo que se ha ido entendiendo el valor de la vida, que no necesariamente tiene una estructura curricular. Entonces yo creo que frente a esta realidad, pues yo creo que hay un reto muy grande en el tema digital, en el tema tecnológico, que bueno, que yo creo que es una parte importante y debería ser parte constitutiva de una nueva mirada educativa que nos presente esta realidad. Por lo tanto, yo creo que debería, en este caso el ministerio, una vez conociendo que había este problema que ya estaba viniendo a nuestro país, pues tener un plan de contingencia, ¿no? Y un plan de contingencia que pueda abordar esta realidad, pero un abordaje a partir de un diálogo permanente de participación de aquellos sectores involucrados en la educación, porque al final pues, la educación es tarea de todos, ¿no? Que parece un cliché, es responsabilidad de todos. Entonces yo creo que no solamente del ministerio, aunque a nivel del ministerio pues yo creo que no han tenido las ideas claras, no, yo creo que han improvisado mucho, no han tenido una mirada mucho más global de cómo se puede abordar. Y ese abordaje tiene que ser pues con todos los actores protagonistas de lo educativo. Entonces yo creo que este momento diferente pues nos tiene que llevar a eso, a entender de que la educación ahora es diferente, va a ser diferente, tiene otra connotación, tiene otros valores añadidos a cómo vamos a entender esto, ¿no? Entonces yo creo que debemos nomás ser parte de este gran cambio y bueno, y ver que la educación no es solamente un cambio de un modelo pedagógico. La educación, en este caso, tiene que tener un sentido educativo. Y ese sentido educativo va por lo que decía tanto Gonzalo como Prisa, el tema de las desigualdades, el tema de los valores, el tema de lo anticolonial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sí nos permite tener otra mirada y otra realidad de esta nueva educación que se nos viene por adelante. Muchísimas gracias, Javier. Isabel, ¿cómo mira este momento de la educación en Bolivia? Bueno, veo un tanto preocupada, precisamente por lo que ya se ha punteado anteriormente, por esto de la profundización de las desigualdades. Sabemos que hay un porcentaje muy elevado de jóvenes señoritas, niños, niñas que no se está pudiendo fortalecer los procesos educativos como se quiere, pero sin embargo también hay otro bloque de estudiantes, de jóvenes, de niñas y niños que se están aperturando a otros procesos educativos en este tiempo.
este otro grupo de repente va condicionado a un acceso a estos espacios educativos por un respaldo económico y que en una coyuntura en la cual estamos viviendo, la mayoría está viviendo una limitación económica que no le posibilita tener estas posibilidades educativas que no necesariamente están arraigadas al currículum escolarizado, sino a otros tipos de formación marcado en aptitudes y capacidades, ¿no? Y a eso me refiero, por ejemplo, a robótica. Muchos jóvenes señoritas, niños, niñas están inclinando una formación a la tecnología o a la programación. Entonces, en ese sentido, hay una preocupación por esa población mayoritaria, pero también hay un aporte en el sentido de que se apertura visibilizar estos otros procesos, ¿no? Ahora, el tema de la educación evidentemente es un tema estructural, que no solamente responde a hablar el modelo, concuerdo plenamente con Javier, sin embargo, también tiene que hablarse sobre las tareas que tiene el Estado en sí mismo. En esta actualidad económica mundial. Si bien en el Congreso del 70 se pedía que haya una actualización del currículum, era porque precisamente estaban pasando por una coyuntura muy parecida a la cual estamos ahora, ¿no? A la cual le denominaban la Guerra Fría, una competencia tecnológica. Y precisamente ahora en esta coyuntura ha aperturado a que la educación trascienda no solamente a ser bajo una sola modalidad, pero que esté arraigadas bajo también las necesidades que requiere el Estado en términos económicos. Entonces es mucho más amplio. No solamente responde a hablar como modelo de enseñanza, ¿no? Por otro lado, en la cual pueda dialogar la metodología presencial con la metodología virtual. No puede entrar en un diálogo, no en una imposición de métodos como tal, ¿no? Y otro elemento también ha sido el acceso a la tecnología. Si bien en las áreas urbanas muchos estudiantes, incluso maestros e instituciones en clase de educación superior, por ejemplo, se tenía acceso a la tecnología, había una saturación incluso de este acceso a la tecnología. Gracias, Lilian, voy culminando. Dentro de la diversificación del Internet entre 4G, 3G, 2G. Eso hacía reducir también la participación plena dentro de estas mismas sesiones, ¿no? Entonces, ya voy cerrando con estas dos ideas. Eso aperturaba que los maestros, los docentes, los estudiantes y la población en sí misma busque e indague nuevas estrategias de aprendizaje con nuevas plataformas también. Y lo negativo es que se ha ido elevando la mayor cantidad de deserción escolar. Muchísimas gracias, Isabel. Para finalizar esta parte, Gonzalo, tu percepción, tu análisis de la educación desde marzo 2020 a la fecha. Con sentido autocrítico, como boliviano, lo digo, con sentido autocrítico como boliviano. Ninguna política educativa puede ser implementada evasivamente, fóbicamente, con miedo, con temor. Fíjense, a ver, hemos pasado de una educación social y comunitaria, ese es su título, ¿no?, del modelo, en el que, reitero, el encuentro, la presencia, el diálogo, inclusive la coevaluación, etcétera, etcétera, estaban como elementos y componentes fundamentales de los procesos educativos que habían desarrollado ya durante mucho tiempo, ¿sí? Pasando por el constructivismo inclusive. Ahí apareció la crisis y lamentablemente en la confusión y fusiones y confabulaciones políticas apareció la crisis
y la concepción de que eso que era social y comunitario pudiese ser cambiado por lo virtual, sustituido completamente. Y eso no es así, pues no tiene ese sentido. Fíjense, hay experiencias, lo ha dicho Brisa, hay experiencias de educación a distancia con radio y televisión en Bolivia. Grandes experiencias, inclusive en el tema de la educación bilingüe, ¿no? Entonces, a ver, hay experiencias. Hay experiencias de educación semipresencial y también de educación a distancia. Hay experiencias, no es que estamos en cero. Entonces, a ver, la crisis ha generado esta actitud fóbica y finalmente lo han cerrado el sistema educativo. Hago una autoevaluación, una autocrítica como boliviano. No podemos proceder de esa manera, ¿no? En este momento, ¿quién sabe qué necesita cada estudiante? Y si tiene discapacidad, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está respondiendo? ¿Mm? La educación virtual no sustituye a la educación presencial. No se trata de eso. Se trata de complementarnos. La educación virtual, sin tiempo común, esto hay que considerar, desconoce la dimensión socializadora de cada persona, de las singularidades. La escuela en ese sentido es un medio de socialización fundamental, donde además compartimos valores o también bullying y racismo y discriminación. Es evidente. La escuela es el medio donde podemos eliminar, disminuir y armonizar la vida. En cambio, en la educación virtual, no. Entonces, a ver, no se trata de sustituir una por otra, ¿no? Y en ese sentido hemos actuado muy mal. Claro, confundidos y atravesados por los intereses políticos. No, pues no está bien, ¿no? Imagínense, sin sentido, vamos a la educación virtual, cuando sabemos que la educación virtual implica pérdida de salario, tanto para las familias como para los maestros, ¿no ve? Porque, y además, no se trata solamente de planificar la clase como en una clase formal con pizarra y presencial. Tiene otro sentido. Tenemos que saber qué va a ver ese niño, cuándo va a poder participar, cómo va a participar, en qué condiciones, etcétera. Entonces, a ver, no es sustituir, se trata de complementar. Hay experiencias y en ese sentido, como que nos hemos hecho pis en nuestro propio pantalón. No hemos podido asumir esa responsabilidad, que es una responsabilidad que la debemos asumir hacia adelante. Es decir, se trata de complementar la educación, vamos a decir así, presencial, por no decir social y comunitaria, porque ese es el modelo, puede llamarse cualquier otra cosa, pero la educación presencial, donde hay práctica de valores, donde se dialoga, donde se aprende a respetar al otro, donde se toma en cuenta la otredad. Esto no genera la educación virtual, pero la educación virtual puede generar otro tipo de procesos y si la complementamos, pues adelante. Es decir, hemos actuado muy mal, tenemos que aprender del error y tenemos que ir hacia adelante con una nueva perspectiva, ¿no? Gracias, Freire. Gracias, Gonzalo. En esta mirada creo que nuestros tres expositores coinciden en entender que la pandemia primero ha profundizado la crisis educativa, la ha visibilizado, no ha habido una política, una verdadera política, no ha habido un plan de contingencia, nos decía Javier, se han profundizado las desigualdades. Gonzalo nos decía también, bueno, primero Isabel nos decía que este tema, esta problemática educativa no solo tiene que ver con lo educativo, sino que es toda un trabajo, tareas del Estado en diferentes ámbitos que no los ha cumplido, la mirada de ver nuevas estrategias. Lo que se ha evidenciado también es que
no hemos sabido complementar. Creo que Gonzalo un poco más crítico en este sentido, prácticamente nos ha mostrado el tema de que nos hemos aplazado en una verdadera política educativa. Javier rescata que si bien el ámbito educativo ha fallado, pero también dice que han habido nuevos aprendizajes, han habido otro tipo de saberes que han sido también fundamentales. Gonzalo marca el tema de que el sistema educativo no solamente tiene que ver con esa currícula de aula, con ese proceso de aula, sino que nos dice que la educación también marca el encuentro, el diálogo, y que lo virtual desconoce esa dimensión social de lo educativo. En una anterior intervención, Gonzalo y Javier marcaban de que este es un momento histórico porque debemos repensar. Hay un nuevo puertas, el de octubre elegimos a nuestras autoridades nacionales, tanto en el nivel ejecutivo como en el nivel legislativo, nuevos asambleístas, nuevas asambleístas, presidente, pues no hay ninguna candidata mujer en este momento a la presidencia, entonces vamos a tener un presidente. ¿Cuál debería ser su agenda educativa? Modificar la ley, ampliar la ley, una nueva política educativa, repensar, evidentemente tenemos que repensar la educación, pero ¿hacia dónde tendría este nuevo gobierno que repensar la educación? ¿Cuál sería el rol de todos los actores y actoras de la educación? ¿Cuál debería ser el rol para una nueva agenda, una complementación en la agenda educativa? ¿Qué tendría que suceder? ¿Cuál debería ser incluso el rol de las organizaciones sociales para el nuevo gobierno en el tema educativo? Javier, tienes la palabra. Gracias. Bueno, yo creo que al nuevo gobierno que venga realmente le va a resultar muy difícil y complejo el abordaje educativo si es que lo entendemos como ese sentido, le decía, educativo, como esa transformación de realidades, ¿no? Yo creo que mientras no sea la educación una prioridad de Estado, aunque lo dice la Constitución, mientras que el Estado, los gobiernos no entiendan que la educación es como que el medio más importante de la transformación de un país, yo creo que vamos a seguir maquillando el tema de la educación. Entonces, el primer elemento es que debe ser prioridad de Estado el tema de la educación. Y esa prioridad de Estado tiene que ver con el poder generar, lo que les decía, participación y diálogo para que la construcción de una nueva mirada educativa pues tenga este carácter inclusivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo también parto de que cuando vas centralizando la educación es un riesgo, y es un riesgo muy grande. La ley 070 ha pecado de eso, ¿no? Es centralizar la educación y a definir todo para el docente, ¿no? O sea, desde qué tiene que desarrollar, cómo lo tiene que hacer, cómo tiene que evaluar. Yo creo que esto ha hecho de que el profesor, la profesora, simplemente sea un aplicador de ya algo definido. Y la concepción educativa pasa por otro lado. Pasa porque el sentido educativo tiene que ir a generar en los que desarrollan la educación, pues esto, ¿no? La innovación, la permanente creatividad, el aporte propio. Y eso tiene que ver con estas políticas que tiene que tener el Estado para poder generar un cambio educativo de calidad, ¿verdad? Y eso es cuando hablo de prioridad. Y en esto de la centralización, yo creo que debemos entender que la educación debería tener un tinte más descentralizado. Para mí esa es un poco la lógica, ¿no? O sea, una educación descentralizada que vaya con una mirada cualitativa
también desde un marco de autonomías regionales, entendiendo de que la descentralización de la educación va a permitir de alguna manera poder establecer lineamientos, tanto locales, regionales, pero también un aporte nacional, pero desde una mirada mucho más real, mucho más pertinente, mucho más lógica, con un sentido educativo mucho más apropiado por los que hacemos educación. Entonces yo creo que esto de la descentralización educativa, para mí, debería ser uno de los elementos, una política de Estado frente a lo educativo, ¿no? Pues en esta nueva mirada, yo creo que el sistema, el tener y contar con un sistema de calidad es vital en el tema educativo. O sea, no tenemos nosotros ningún parámetro de cómo ha estado nuestra educación. Al crear nosotros, en el planteamiento que se hacía, al crear nosotros nuestro propio sistema, nuestros propios criterios de evaluación de la calidad, pues por sentido común no debería ser así, porque Bolivia no está aislada del mundo, no está aislada de contextos que tienen otra mirada de educación. Entonces, un sistema de calidad es fundamental dentro de lo que es una nueva mirada de la evaluación, ¿no? Y esto tiene que ver y aquí planteo algo que quizás no les pueda gustar mucho a los maestros, pero yo creo que seguimos con esa mirada tradicional, clásica, conservadora en el tema de las materias en la escuela. Seguimos con el montón de materias, ¿no? Que cuando uno se pregunta, porque eso lo hablo con muchos estudiantes, al final, pues, ¿de qué sirve tantas materias, no? O sea, yo creo que debe haber una reducción de materias, pero no reducir por reducir, obviamente es a partir de un análisis, y este análisis tiene que estar en función de leer de manera adecuada nuestra realidad, nuestras demandas educativas. Mientras eso no pase, pues yo creo que estamos maquillando nada más el tema educativo. Y lamentablemente, pues el gobierno que venga, pues ojalá tenga esa mirada educativa, tenga las posibilidades de tener gente que entiende de educación, porque eso es fundamental. Aunque todos podemos hablar de educación, todos podemos dar opinión sobre lo educativo, pero yo creo que los que deben plantear políticas, acciones, estrategias educativas deben ser personas que están vinculadas al ámbito ese, y más aún si sumamos a eso participación de sectores que pueden aportar, pues yo creo que ayudaría mucho en entender cómo debe ser la educación en Bolivia, ¿no? Y hay que entenderla como algo dinámico. Lo educativo es dinámico y eso hay que entender. O sea, lo dinámico en la educación es permanente, no es que se estanca la educación. Y a veces hemos tenido ese problema, ¿no? Miramos la educación como que en 3, 4, 5 años voy a cambiar la educación. No es así. Yo creo que hay que entenderla de otra manera mucho más amplia, mucho más real, ¿no? Entonces yo creo que esos son algunos elementos que creo que podrían ser parte del aporte que se puede hacer a una nueva mirada. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Isabel. Gracias, Miriam. Bueno, respecto a las tareas, considero que una de las tareas bastante importantes del gobierno que asuma es que la educación deje de ser un botín político del gobierno de entonces o de algún partido político. Ese ha sido uno de los mayores errores que se ha cometido en todos los gobiernos, de que no se ha pensado de manera estructural el tema de educación, sino se ha ido pensando en marco a intereses políticos, sindicales, de un gobierno de turno o de algún partido político. Y eso es sustancial definirlo y tener claro con todos los actores. El otro elemento no menos importante es plantear una propuesta de modelo educativo en tiempos de crisis, que puede ser adecuable no solo para situaciones de salud como lo que hemos vivido en la pandemia, sino también para tiempos de crisis social, que es muy necesario. El cierre escolar antes de tiempo, como se ha dado en esta gestión,
También se ha dado en otras gestiones como en 1970, en la dictadura de Banzer, por crisis sociales, porque el gobierno no ha podido lidiar espacios donde pueda garantizar los procesos educativos y ha buscado el camino más fácil, que es el cierre del año escolar. Entonces, creo que ante esas circunstancias es bastante importante plantear un nuevo modelo educativo que garantice esta forma educativa y esta simbiosis de lo presencial, de lo semipresencial y lo virtual, que esto de lo semipresencial a distancia y virtual sean los otros elementos que garanticen la continuidad educativa. Y para aquello, eso va a tener también por consecuencia replantearse nuevas estrategias para reducir la deserción escolar. Estamos convencidos de que la forma de cómo ha aplicado este gobierno la educación virtual ha sido errante, ha sido un error muy garrafal, porque si hace evaluaciones en criterios de deserción escolar de la cantidad de estudiantes inscritos, máximo de 30% en la educación pública es los que accedían a este proceso de educación virtual, precisamente porque querían sustituir la educación virtual ante la educación presencial y no buscar un diálogo. ¿No? Entonces, por eso es importante garantizar este diálogo de las modalidades de educación para que no haya esta amplitud de deserción escolar que pudo haber habido precisamente por este acceso a la tecnología. Lo otro también es actualizar el currículum, actualizar los programas educativos a las potencialidades y a las nuevas necesidades del Estado. Y eso involucra hacer todo un movimiento estructural, no solamente de las asignaturas, sino de la apertura a una forma organizativa en términos vocacionales en el nivel secundario y en el nivel de educación superior universitario lo propio. Hay carreras que no están adecuadas a esta coyuntura y hay carreras que deberían ser aperturadas en la coyuntura y que lamentablemente el sistema universitario no las están ofertando, porque no está viendo una lectura de la realidad en marco a las necesidades. Y es por eso que desde la educación primaria y secundaria se sigue direccionando a carreras que ya son del siglo pasado y que algunas de ellas ya están caducas. Por otro lado, también la actualización del reglamento al escalafón es bastante importante. No puede ser posible que sigamos con un reglamento del 55 por posiciones sindicales. ¿A qué me refiero esto? Ha habido una crítica permanente en estos últimos 2-3 semanas a la metodología de cómo se ha dado el sistema de compulsas para el acceso de cargos por los maestros, donde cursos de 1 mes, de 2 meses o de semanas tenía más valor que un estudio de posgrado, que un doctorado y que un nivel de maestría. Entonces, todo aquello debería estar normalizado y reactualizado dentro de un nuevo reglamento del escalafón en marco a la coyuntura actual, porque ese reglamento se ha elaborado en marco a esa coyuntura de 1955 y que muchos de los artículos de ese reglamento no se están cumpliendo también. Y es un discurso de los sindicatos, por ejemplo, el mantener de que haya un ascenso automático, pero que no se cumple. Pero es porque falta una consistencia discursiva, porque falta una consistencia de actualización de los mismos. Y esto también debe tener una congruencia de la forma del método vocacional, de la implicación del maestro respecto a los procesos educativos, también desde una autocrítica de la medición de la calidad educativa y de los procesos educativos. ¿Qué producto queremos lograr? Y para aquello también es importante que haya una vinculación entre todos estos procesos educativos que se den en el sistema regular con el sistema universitario, que lamentablemente aún no se puede superar esa desvinculación. El sistema universitario se ha cerrado tanto sobre su propio sistema organizativo que no permite diálogos desde los otros sistemas. Los diálogos que se ha ido observando en los últimos congresos pedagógicos han sido más de cómo el sistema regular se puede adecuar a un sistema universitario del cual existe.
pero no debería ser así. Si hablamos el tema de educación de manera estructural, todos deberían reorganizar los procesos, las metodologías, los programas educativos, las mallas curriculares, sistema universitario, sistema regular, incluso de educación alternativa. Ese sí puede ser uno de los elementos bastante importantes que el Estado pueda asumir y el gobierno que venga con mucha responsabilidad, deponiendo actitudes partidarias, políticas y sindicales. Gracias. Y con algo más quisiera cerrar, mi querida Lilian. Cuando decía el diálogo, me refería, por ejemplo, a este pequeño texto desde el editorial Nina Katari, donde se ha planteado desde la anterior gestión la articulación con los códigos QR y también con la realidad aumentada. Aquí tenemos al maestro Jaime Escalante. Entonces, la realidad aumentada, la educación virtual y estos instrumentos son elementos que pueden respaldar los procesos presenciales y bien que lo decía Gonzalo, no quiere decir que uno se imponga a otro, sino que se puede articular bajo diferentes tipos de procesos educativos. Simplemente ese pequeño cierre querida Lilia. Gracias, Isabel. Gonzalo, tu percepción de cuál debería ser la agenda del nuevo gobierno en el tema educativo. Tu micrófono, Gonzalo, está apagado. Ahora sí, perdón. Investigadores y políticos, promotores, etcétera, han planteado que debemos educar para la vida, ¿no? No para teorizarla, sino para vivirla, ¿no? Pero si la vida en Bolivia está polarizada, hay racismo, hay discriminación, no todos los niños tienen el hábito de lavarse las manos, lo hemos verificado. No todos tienen acceso al agua, perdón. Sí, infinidad de cosas que son fundamentales, digamos, ¿no? Entonces lo educativo tiene que responder a eso. Está demostrado que si yo le enseño a un niño de 4 años, comparto con él una experiencia, no es exactamente enseñarle, digamos, ¿no? Sin embargo, si yo logro que él pueda compartir conmigo y asimile que la basura se puede clasificar en orgánica y no orgánica, básicamente, digamos, en la universidad y cuando sea ya adulto y cuando haga su familia, no necesitas de spots publicitarios, de que el municipio y los supervisores o el intendente vaya y haga. Es decir, ya está asimilado. Has invertido en la educación inicial y gastas menos resolviendo los problemas posteriores, ¿sí? Fíjense, en este momento, en Bolivia, hay una gran cantidad de niños que han nacido en este tiempo de pandemia con parto de alto riesgo y bajo peso al nacer, porque las mamás no han ido a su control regular. Y entonces se han apresurado los partos. Esos niños, dentro de 4 años, probablemente por el bajo peso al nacer, por las condiciones que tienen, muchas de las mamás son solteras, etcétera, violencia y otros elementos. Esos niños, cuando entren a la inicial, porque además sus maestras van a desconocer su historia previa, pueden presentar algún problema vinculado a las dificultades luego de aprendizaje y una adaptación dificultosa al sistema educativo, a los procesos educativos. Entonces, a ver, pienso que desde el punto de vista estructural, el próximo gobierno tiene la tarea de pensar en primer lugar el tema político-institucional. Es decir, ¿qué políticas educativas son principales para desarrollar en Bolivia en este momento? Y por otro lado, las políticas educativas no se implementan sin condiciones adecuadas. Y una de esas condiciones, lo ha dicho Javier, es
el tema de los maestros y de otros profesionales que también debemos participar en este desarrollo. ¿Sí? Por otro lado, a ver, eso es lo político institucional. Si nosotros complementamos lo virtual con lo presencial, ¿cuál es la tarea de un director distrital? Tiene que cambiar lo tradicional, lo habitual, la comisaría educativa tiene que cambiar por una instancia de asesoramiento técnico-pedagógico, de trabajo con los padres, etc. Bueno, entonces en lo político institucional hay una tarea grande que hacer. Y en el sentido de complementar lo presencial, lo socializador físicamente, realmente, con lo virtual. Pero además en lo virtual, compañeras, compañeros, debemos saber cómo manejar el vínculo, cómo manejar la participación, la presencia de alguna manera virtual. ¿Cómo la manejamos? Bueno, en ese sentido no estamos preparados, ¿sí? Por otro lado, en el sentido curricular, por favor, compañeras y compañeros, la secundaria es la verdadera escuela de padres. Y nosotros aprendemos otras cosas en la educación secundaria. Es decir, debemos pensar qué necesita aprender un niño, una niña, un adolescente para poder afrontar la vida y resolver los temas centrales, económicos, sociales y obviamente de desarrollo humano. ¿Sí? Y el otro tema es el tema tecnológico. Lo han dicho las compañeras. La brecha digital en Bolivia es grande. Es decir, a ver, si hacemos un mapa por el tema tecnológico comunicacional, ¿qué accesibilidad a TICs, a redes de Internet tenemos en provincia, etcétera? Pero además en tierras bajas, en tierras altiplánicas. No es la misma la realidad. Ustedes conocen, compañeras, compañeros. Entonces, a ver, el tema tecnológico comunicacional requiere una política estructural de verdad, en serio, para que todas y todos los estudiantes de cualquier rincón del país, de cualquier latitud de este territorio, pueda ejercer en condiciones de igualdad su derecho a la educación. Obviamente, la complementariedad de lo presencial y lo virtual, que va a tener que ser así. ¿Sí? Entonces, a ver, la obligatoriedad de la educación, sea virtual, sea presencial, sea complementaria, cualquiera, la obligatoriedad de la educación inicial es fundamental, pero además articulada a los antecedentes que los estoy diciendo en este momento, que se tienen en salud. No hay un trabajo intersectorial en Bolivia. Somos el Ministerio de Salud con el cuerpo y el Ministerio de Educación con el proceso cognitivo. No es así, ¿no ve, compañeros? Entonces, a ver, tenemos que articular etariamente, por nivel, por grado, intersectorialmente y desarrollar las políticas educativas. La calidad educativa, tiene razón, Javier. Ha habido un OPSE, etcétera, pero jamás se ha medido la calidad educativa. El IESE, que ha hecho la evaluación de la calidad educativa en Bolivia, ha planteado que más del 30% de los estudiantes en primaria no logra al tercero de primaria escribir y comprender lo que lee, escribir comprensivamente. Y ese es un dato importantísimo. Y personalmente yo puedo decir que en un aula de 10 estudiantes que existen, alrededor de 6 tienen alguna dificultad para poder comprender fluidamente lo que se está desarrollando. Entonces, por varias condiciones, por varios factores. La educación técnica productiva articulada a la educación superior no se ha logrado, no se ha hecho. ¿Sí? Y obviamente el trabajo inter y multidisciplinario está limitado por la concepción, vamos a decir así, muy formal, esquemática del escalafón del magisterio. Porque la responsabilidad de la educación en Bolivia no es solamente de los maestros y las maestras, es de las familias, de las autoridades, pero también de otros profesionales. Y debemos aprender a trabajar interdisciplinariamente para poder desarrollar este trabajo. Es algo que no se ha hecho
que es un desafío para el gobierno que venga y para los siguientes, porque esto no se resuelve en 5 años, ¿no? Entonces, a ver, esa mirada estructural deberíamos recomendarle al nuevo gobierno, y tiene que resolver las desigualdades mediante los procesos educativos que sean accesibles, a los que todos puedan acceder en condiciones de igualdad, con las mismas oportunidades y sin ningún tipo de discriminación. Eso tiene que ser así de claro. Bueno, eso, gracias. Disculpa. Muchísimas gracias, Gonzalo, Javier, Isabel. Bien, en una manera de resumir la nueva agenda, el nuevo del gobierno que viene, de manera general podríamos decir que algo que no ha avanzado, pese a que está en la educación, en la Constitución Política del Estado, es que realmente el Estado debe asumir que la educación es una tarea prioritaria para este Estado. Tienen que hacerse políticas que marquen primero el sistema de calidad educativo. Tiene que haber un proceso de actualización dinámica y continua de la educación, y para esto realmente el Estado debe generar una política educativa dinámica, actualizada al contexto, tomando en cuenta el contexto. De una u otra manera, también se ha planteado la modificación del escalafón educativo, que genera más perjuicios al sistema educativo que beneficios. Se debe descentralizar la educación, y esa debería ser una tarea prioritaria también. Y finalmente debemos entender la educación no como un sistema aislado, sino que está interrelacionado y debemos tomar en cuenta al sujeto. En ese sentido, nos hacen algunos comentarios en las redes sociales, pero también algunas preguntas. Una de las preguntas dice: al ver los cuadernos de los miembros de mi familia en edad escolar, me da la impresión que nosotros recibíamos una mejor educación. En el marco de los nuevos cambios, ¿se podría también analizar estos aspectos? Una mirada, no sé si objetiva o subjetiva, de la educación, pero ¿realmente ustedes creen que antes era mejor que ahora? Bueno, la canción dice, todo tiempo pasado fue mejor, pero dependiendo del lugar en el que estemos. Javier, Isabel, Gonzalo, ¿creen ustedes que debemos analizar estos elementos en en un cambio que se propone? Pero yo creo que sí, ¿no? O sea, quizás el problema es que cuando lees la historia la historia educativa, obviamente, y no entiendes el contexto de ese momento, las intenciones educativas, ideológicas, políticas, y tiendes, y a veces hasta conscientemente, tiene los mismos errores en una nueva mirada educativa, pues lo que hacemos simplemente es repetir la historia, ¿verdad? Yo creo que todo momento que ha pasado ha tenido sus avances, ha tenido sus dificultades, pero yo creo que la educación cada vez es mucho más, el cambio es mucho más rápido, y quizás nosotros no estamos en ese mismo ritmo, ¿no? O sea, se van modificando muchas cosas. Si tú ves, por ejemplo, los sistemas educativos de otros países, tienen otra concepción de educación, y las realidades en Latinoamérica tampoco son tan diferentes que digamos. Pero eso parte porque han sabido, por decirlo de manera, han sabido leer su historia, han sabido entender los contextos y han podido evitar repetir la historia desde una manera negativa. Yo creo que sí, es importante poder avanzar en esto, pero tiende a entender una realidad concreta, un contexto diferente, y que pues permita de alguna manera pues tomar aquellos elementos que son
esenciales y cualitativos para poder entender lo que la educación quiere ahora. Gracias, Javier. Isabel. Creo que cada modelo educativo, cada normativa educativa ha previsto tanto así como la estrategia metodológica, los criterios de evaluación. Entonces, y esos criterios de evaluación están pensados en marco a ese modelo educativo de ese entonces, ¿no? Entonces, la opinión de la persona que consulta está marcado en función al proceso educativo en el cual ha sido formado, ¿no? Y a veces consideramos que el criterio que uno utiliza para evaluar algún aprendizaje puede ser universal y para cualquier tiempo. Y no asumimos de que constantemente uno busca evaluar no solamente cantidad de hojas escritas o cantidad de números aprendidos, sino también evaluar lo más amplio posible el aspecto cualitativo. Y eso ha surgido a partir de varios procesos de reflexión y autocrítica respecto a los procesos educativos que se han ido ejecutando dentro de la historia, ¿no? Es como que antes del siglo XIX los exámenes eran orales, pero han ido un proceso de crítica y reflexión de que los procesos evaluativos no deberían ser solo orales y respaldan de que también podría haber un proceso escrito y es ahí como empiezan a surgir otra metodología evaluativa y entonces es por eso que cada coyuntura va reflexionando y evaluando no solamente cuantitativamente sino cualitativamente desde todo el proceso integral del ser humano, ¿no? Entonces creo que habría que reflexionar desde ahí y también sobre el contexto y la realidad en la cual cada persona se interrelaciona, ¿no? No se puede dar una lectura homogénea a un contexto por ejemplo, del altiplano a un contexto del oriente o puede ser de un espacio específico de Latinoamérica como de Europa. Entonces hay diferentes variables e indicadores que se consideran para reflexionar aquello. Gracias, Isabel. Finalmente, Gonzalo. Bueno, a ver, considero que la tarea o la cantidad de tareas no es sinónimo de calidad educativa. Yo tengo la experiencia de haber sido estudiante de un colegio de la ciudad de Oruro, no voy a decir el nombre, en el que mi maestra me enseñó a escribir y a leer muy bien con el método silábico. Muy bien, un buen trabajo porque ahora y bueno, desde que he aprendido a leer y a escribir no tengo errores ortográficos, eso está muy bien, ¿sí? Podría decir antes enseñaba mejor, digamos, ¿no? Sin embargo, si uno no presentaba el cuaderno como debiera ser con azul y rojo y más el gráfico que debiera haber copiado, pues tenía una nota bajísima. Muchas veces he visto romper cuadernos, hojas, arrancar hojas. Yo salía de mi colegio todos los días y había bullying. Bueno, lo digo con mucha timidez, en realidad había racismo, ¿no? Tremendo. Todos los días peleábamos al salir del colegio. Así era. Entonces, a ver, yo lo que digo es que ahora probablemente un estudiante, por sus características, decida presentar un mapa conceptual y no un resumen lectoescrito, digamos, de una escritura, además en Palmer, digamos, ¿no? No, ahora debemos respetar cómo escribe el estudiante, su letra. Deberíamos darle la posibilidad de que pueda elegir el medio más adecuado, más cómodo para poder expresar sus ideas, sus sentimientos, sus pensamientos, su análisis, porque hacerlo de otra manera no sirve, ¿no? O sea, no es la cantidad de tareas, el cuaderno grueso
bien pintado. No, ya no sirve eso, ¿no? El verdadero producto es lo que ha ocurrido, la transformación que ha ocurrido en esa persona respecto del contenido, de la metodología y de lo que se está tratando de enseñar. Gonzalo, muchísimas gracias. Somos seres humanos, vivimos en un mundo dinámico que va cambiando, cambian también las necesidades, evidentemente, y ustedes lo han planteado muy bien, la educación debería pensar en esto. Gonzalo lo ha sintetizado en una palabra. La educación debe tener, o el sistema educativo debe tener la mirada de educar para la vida, no solamente para el 100, que es ahora la calificación, sino para la vida. Nos hacen diferentes comentarios por el tiempo, estamos abusando de ustedes, les hemos dicho 1 hora y ya los tenemos acá 1 hora y media. Algo que debería pensar el nuevo gobierno, dice, es que este año ha marcado la apertura, la ampliación de la brecha educativa. Gente, estudiantes de diferentes niveles, inicial, primaria, secundaria, que en algunos casos siguen recibiendo educación, entre comillas, están asistiendo a sus plataformas educativas, a la educación virtual. Fe y Alegría tiene un programa respecto a eso, están dando clases virtuales, pero hay niños, niñas, adolescentes que no están accediendo a la educación. Eso marca una brecha y hay un comentario que nos dice el nuevo gobierno debería pensar en cómo reducir esas brechas o esa brecha educativa que se ha ampliado en esta pandemia. Javier, Isabel, Gonzalo, muchísimas gracias por su participación. Sé que estamos dejando algunos elementos todavía un poco tibios. Ojalá vamos a ver de tratar de continuar este conversatorio en otro momento con quizá temas mucho más puntuales. Quiero agradecerles desde la Red Nacional de Participación y Control Social por su participación. Gracias por esa mirada crítica a lo que es la educación en estos momentos y cuáles serían los desafíos. Como Red PCCS nos comprometemos a elaborar un documento que pueda ser analizado y gestionado desde los diferentes candidatos y candidatas para el 18 de octubre y que recordarles permanentemente, estamos consolidando un observatorio de cumplimiento de promesas electorales y estaremos ahí para recordarles que hay compromisos y que tienen que cumplirlos. Muchísimas gracias. 1 minuto para su despedida a cada uno de ustedes y a Isabel también. Javier, empezamos contigo. Muchas gracias. Bueno, reiterar mi agradecimiento, como lo hice al inicio, de poder darme la posibilidad de poder compartir experiencias, de poder conocer las diferentes posiciones frente a una realidad que nos toca a todos los que estamos involucrados en el tema educativo, ¿no? También felicitarles a ustedes por la iniciativa de ser parte de una instancia que permita recoger la mirada, las necesidades de las personas y promover, ¿no? una agenda que permita al nuevo gobierno pues tomarla en cuenta para poder aportar en lo educativo, ¿no? Y bueno, muchas gracias a Gonzalo, a Brisa por la oportunidad de conocerlos y poder compartir experiencias. Gracias. Gracias, Javier. Isabel. Gracias, Lilian, a la Red de Participación Ciudadana. Sí, efectivamente, ya había agendado otra actividad, precisamente en estos momentos estoy en calles, por eso que un poco me estoy desconectando. Bueno,
Para mí fue un gusto haber compartido este conversatorio con Javier, con Gonzalo, hablando temas de educación. Asimismo, quiero invitar a este espacio a otros maestros y maestras a trabajar de manera vocacional, porque ha habido maestros que nos hemos autoconvocado y estamos dando clases. Yo sé que hay plataformas, la educación privada no ha descansado, convenio ha buscado estrategias, pero en el sistema público es complicado por esto de la coyuntura en la cual vivimos, pero eso no nos va a limitar a que maestros nos autoconvoquemos y demos clases abiertas a los estudiantes que tengan las ganas de aprender y seguir continuando con su formación, no solamente cognitiva, sino también comunicacional, con herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, así muchos nos hemos ido convocando y también convoco a otros colegas a seguir continuando y fortaleciendo los procesos educativos y que estos espacios nos permitan visibilizar todos estos aspectos y se puedan ampliar. Muchas gracias, Lilian, y a la Red de Participación Ciudadana. Gracias, Isabel. Finalmente, Gonzalo, tu despedida. Muchas gracias, Lilian, a la red que conducen. A ver, solo para reflexionar, en este momento, educar es amar el mundo y asumir la responsabilidad de salvarlo de la ruina. Lo que haya que hacer para hacer eso es educar. Entonces, les dejo con ese mensaje, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a las personas que nos siguen, pedirles disculpas por no leer todos sus comentarios, pero básicamente hay una preocupación por el tema educativo. Entonces, la experiencia y el trabajo que llevan adelante Gonzalo, Javier e Isabel nos sirve en este momento para entender lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias y será hasta otro evento en los que tenemos la seguridad que si los convocamos van a estar ahí. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Muchas gracias.